Hola, mi nombre es Abigail Andrade Holanda. Actualmente me encuentro estudiando en el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado, la maestría en docencia. El trabajo que estoy presentando es de la asignatura Comunicación y Motivación en el Aula, a cargo de la maestra Catalina Zárate Reyes. La comunicación efectiva en el aula de primaria, análisis de obstáculos y deber ser docente. Una frase que resalta en los documentos estudiados es sobre la educación. Menciona que la educación es sobre todo un proceso de comunicación y socialización del individuo. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso comunicativo cuya finalidad es propiciar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes, lo que se conoce como competencias, pero parte de nuestra comunicación. Los contenidos más sobresalientes que se van a abordar son: 1. Aspectos que afectan o dificultan la comunicación en el aula. 2. Cómo debe ser la comunicación en el aula. 3. El deber ser en la comunicación verbal y no verbal del profesor. Y 4. Conclusión y opinión personal. A continuación se explicará el contenido número 1. Aspectos que afectan o dificultan la comunicación en el aula. Este contenido número 1 se desglosa en dos subtemas. 1. Obstáculos relacionados con la dinámica tradicional del aula, según estudios en América Latina. Esta a su vez tiene varios aspectos, como el centrado en el profesor, donde el docente dirige la mayor parte del tiempo, enfatizando el orden y la organización. 2. Aprendizaje rutinario. La situación de aprendizaje repetitiva y carente de significado, con excesiva ritualización de tareas. 3. Roles rígidos. El maestro es emisor, el alumno es receptor, el maestro decide y evalúa, el alumno acepta y es evaluado. 4. Control unilateral. El profesor controla el canal, cede la palabra, explica sin tener en cuenta los intereses de los alumnos. 5. Fomento de la pasividad. La exposición predominante por parte del maestro motiva poco la participación y fomenta una actitud de escucha pasiva. Y 6. Preguntas retóricas. Se utiliza el patrón pregunta-respuesta, pero las preguntas tienden a ser irreales o retóricas, utilizadas para ejercer control y evaluar. Podría decirse que se enfoca más en la enseñanza tradicional. El segundo subtema es los procesos que impiden o dificultan la comunicación, según Jennings, 1975. Y son tres grandes aspectos: falta de atención, interpretaciones erróneas y encubrimiento conductual. El de falta de atención se relaciona con la exposición, se sitúa fuera de la escala de prioridades o intereses del alumno, haciendo que su atención se disipe. El de interpretaciones erróneas ocurre por la elección inadecuada de palabras, connotación negativa, léxico excesivamente especializado, por no considerar el contexto del interlocutor. Ejemplo: una frase que es afectiva para un niño de 4 años puede ser una burla para uno de 10. Y el 3. Encubrimiento conductual. El alumno simula una conducta que se espera en clase, asentir para dar a entender que comprende o hacer parecer que trabaja. Y el profesor debe ser sensible a los elementos no verbales, sutiles para detectar los verdaderos sentimientos. El contenido número 2 es el deber ser de la comunicación en el aula. La comunicación debe ser correcta y eficaz y tiene el deber de pasar de ser un proceso lineal a uno bidireccional e interactivo, fuente de feedback, inclusiva y participativa, con propósito claro, de escucha activa, consciente del impacto emocional, y esto es responsabilidad principalmente del docente. El tercer contenido es el deber ser en la comunicación verbal y no verbal del profesor.
Este tercer contenido se centra en que el docente debe ejercer un control consciente sobre todos los estímulos de comunicación verbal, palabras, estímulos verbales, vocal, tono y volumen, estímulos vocales, no verbal, lenguaje corporal, estímulos físicos y situacional, distancia, control de distancia y situación, enfocados en controlar y checar qué vocabulario utilizamos, el lenguaje corporal que empleamos para que los niños se sientan en confianza. En conclusión, el texto analizado nos habla sobre las habilidades adquiridas en el aula tradicional que convierten al alumno en un participante experto en el discurso educativo, de estructura básica, iniciación, respuesta, retroalimentación. Sin embargo, se indica que esto apenas permite que el estudiante adquiera otras habilidades para participar en los llamados discursos educados, que son interacciones donde se ponen en juego formas de la lengua más elaboradas, razonadas y coherentes para la comunicación y el pensamiento. En opinión personal y considerando que trabajo en educación primaria, nosotros debemos desarrollar la coherencia y la argumentación para que los alumnos no solo tengan ciertas habilidades, sino que habilidades sociales para el trabajo colaborativo, que exista una interacción genuina. En esencia, el alumno debe aprender que la comunicación es una herramienta bidireccional que le permite ser un agente activo en la construcción de su propio aprendizaje y no enfocarse solamente a estar escuchando y ser como la escuela tradicional, un receptor. Gracias.